Comisiones Obreras, uno de los sindicatos más influyentes de España, se encuentra actualmente sumida en una de las crisis más graves de su historia reciente. Este sindicato, que ha sido un pilar fundamental en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores en el país, atraviesa una situación de extrema gravedad tras haber sido objeto de un ataque cibernético altamente sofisticado, orquestado por el grupo de hackers conocido como Hunter International. Este ataque, que no solo ha comprometido la seguridad digital de la organización, sino que también ha puesto en riesgo la integridad de la información confidencial que maneja, ha dejado a la organización en un estado de vulnerabilidad sin precedentes. Además de los daños inmediatos a su infraestructura cibernética, el ataque también ha minado la confianza de los miembros del sindicato, ya que se han filtrado datos sensibles que incluyen información personal y financiera, lo cual pone en peligro la reputación de Comisiones Obreras a nivel nacional e internacional. Hunter International, el grupo responsable de este ataque, es conocido por su brutalidad y sofisticación en el mundo del cibercrimen. Este colectivo de hackers, con fuertes vínculos documentados con actores cibernéticos de Rusia, se ha establecido como uno de los grupos más temidos y peligrosos del ámbito digital. Su historial está marcado por un sinfín de ataques a grandes corporaciones, bancos, gobiernos e incluso organizaciones sin fines de lucro, todos ellos con el objetivo de obtener acceso no solo a información financiera, sino también a datos confidenciales que pueden ser utilizados para extorsionar a las víctimas o para venderse en mercados ilegales. La especialización de Hunter International es particularmente peligrosa porque se centra en robar información de alto valor, como registros bancarios, datos sensibles sobre empleados o miembros de organizaciones, y detalles operativos de las propias entidades atacadas. Este ataque ha sido una muestra más de la creciente amenaza que representan los cibercriminales en la actualidad. Los hackers de Hunter International operan con una precisión escalofriante, eludiendo las barreras de seguridad más avanzadas y aprovechando cualquier vulnerabilidad en los sistemas digitales de las organizaciones. En este caso particular, la organización sindical Comisiones Obreras no fue la excepción. Los atacantes lograron penetrar los sistemas de seguridad de la entidad con una facilidad alarmante y robaron una cantidad impresionante de datos, estimada en 570 gigabytes. Esta cifra, por sí sola, es indicativa de la magnitud del ataque, pero lo realmente escalofriante es la naturaleza de la información sustraída. Se sabe que los archivos robados incluyen casi 690,000 documentos, lo que da cuenta de un robo masivo y extremadamente bien planificado. Aunque aún no se han hecho públicos todos los detalles de los tipos específicos de datos sustraídos, la magnitud del robo ha generado una gran cantidad de especulaciones sobre la naturaleza de la información comprometida. Los expertos en ciberseguridad han señalado que, dada la magnitud del ataque y la información a la que los hackers tuvieron acceso, es muy probable que los archivos incluyan datos bancarios cruciales, que podrían incluir información sobre las cuentas y los fondos de la organización, así como sobre las cuentas personales de los miles de miembros que conforman el sindicato. Además, se teme que entre los documentos robados se encuentren archivos relacionados con la operativa interna de Comisiones Obreras, que incluyen acuerdos, contratos laborales, registros de negociaciones y otros datos sensibles sobre las actividades del sindicato. Estos documentos no solo tienen un valor incalculable para los atacantes, sino que también podrían ser utilizados para manipular o perjudicar a la organización y sus miembros. En particular, una de las áreas más vulnerables en este ataque es la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, una de las divisiones más relevantes de la organización. Si los datos sustraídos provienen de esta división, las repercusiones podrían ser aún más graves. La Federación de Servicios tiene un papel crucial en la representación de los trabajadores de sectores clave, como los servicios públicos, la sanidad, la educación y otros sectores de la economía. La filtración de datos provenientes de esta área podría no solo socavar la confianza interna dentro del sindicato, sino también perjudicar a los trabajadores que confían en Comisiones Obreras para proteger sus derechos laborales. En este sentido, la filtración de información sensible podría abrir la puerta a futuras extorsiones, chantajes o incluso manipulación de los empleados de la organización, quienes podían verse vulnerables a los ataques de otros actores malintencionados. La amenaza que enfrentan los miembros de Comisiones Obreras no es únicamente digital. El impacto se extiende al ámbito personal y profesional de los trabajadores del sindicato. La filtración de información personal, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones físicas, números de cuentas bancarias o datos familiares, puede exponer a los miembros a riesgos de fraude, robo de identidad o incluso amenazas físicas. Los ciberdelincuentes pueden utilizar estos datos para llevar a cabo ataques de ingeniería social, como el phishing, con el objetivo de obtener más información o dinero de las víctimas.
Los efectos secundarios de este tipo de ataques son impredecibles, y la organización debe prepararse para una crisis que podría durar mucho más tiempo que el periodo inmediato del ataque. El impacto de este ciberataque también pone en evidencia las deficiencias en la seguridad cibernética de muchas organizaciones, incluidas aquellas que operan en sectores clave como el sindicalismo. A pesar de que Comisiones Obreras ha invertido esfuerzos en proteger la información de sus miembros, el ataque de Hunter International ha dejado claro que incluso las medidas de seguridad más avanzadas pueden ser vulnerables frente a un grupo tan sofisticado como este. En este contexto, la organización se enfrenta no solo a la pérdida de datos sensibles, sino también a una posible crisis interna en la que sus miembros podrían cuestionar la eficacia de su liderazgo y su capacidad para proteger su información personal. El grupo de hackers ha dado un ultimátum claro. Comisiones Obreras tiene hasta el 2 de marzo para pagar un rescate que, de no ser entregado, resultará en la publicación masiva de los datos robados. Esta amenaza ha puesto a la organización ante una disyuntiva extremadamente difícil. Por un lado, el pago del rescate podría detener la filtración de los datos, pero por otro lado, ceder a las exigencias de los ciberdelincuentes podría alentar más ataques en el futuro, sentando un precedente peligroso para otras organizaciones. Además, el pago del rescate podría no garantizar la recuperación completa de los datos robados, ya que muchos grupos de hackers siguen utilizando la información obtenida para obtener más ganancias en el futuro. En conclusión, Comisiones Obreras se encuentra ante una situación crítica en la que su supervivencia como organización dependerá de su capacidad para gestionar adecuadamente la crisis. Los daños causados por este ciberataque podrían ser devastadores tanto para su estructura interna como para la confianza de sus miembros. La amenaza de una filtración masiva de datos es algo que no solo afecta a la organización misma, sino que tiene el potencial de perjudicar a miles de personas que dependen de Comisiones Obreras para defender sus derechos laborales. A medida que el tiempo avanza y el ultimátum se acerca, la organización deberá tomar decisiones difíciles para proteger la información de sus miembros, restaurar la confianza en sus operaciones y, sobre todo, evitar que su reputación y su influencia como sindicato queden irremediablemente dañadas. El mensaje de los atacantes, los miembros de Hunter International, ha sido claramente difundido y expuesto en la Dark Web, la parte más oculta, peligrosa y menos controlada de Internet, que ha sido durante mucho tiempo un refugio para actividades criminales cibernéticas de todo tipo. Este sector de la web, conocido por su anonimato y falta de regulación, ha sido históricamente utilizado por grupos de ciberdelincuentes para llevar a cabo sus operaciones sin la intervención de las autoridades gubernamentales o policiales. En este espacio virtual tan oscuro, los delitos se cometen y se comercializan con total impunidad, desde el tráfico de datos personales y bancarios robados, hasta la venta de sustancias ilegales, armamento, servicios fraudulentos y hasta la contratación de servicios de hackeo, como es el caso de grupos como Hunter International. Este es un espacio donde las transacciones se realizan en un entorno sin rastros visibles, oculto bajo capas de cifrado y anonimato, lo que permite que los actores maliciosos operen con total libertad y sin temor a ser detectados o procesados por las autoridades. El hecho de que Hunter International haya optado por utilizar la Dark Web para difundir su amenaza es un indicio claro de la magnitud y peligrosidad de este grupo de hackers. La elección de esta plataforma no es casual, sino una estrategia bien pensada que les permite maximizar el impacto de su ataque y garantizar que su mensaje llegue a una audiencia amplia, en su mayoría personas con la habilidad suficiente para acceder a la Dark Web y procesar información altamente confidencial. La Dark Web, en particular, es conocida por albergar mercados ilegales en los que se comercializan todo tipo de bienes y servicios ilegales, y en este contexto, se han convertido en un espacio frecuente para la venta de datos robados, como números de tarjetas de crédito, credenciales bancarias, información de identificación personal, e incluso información sensible de alto perfil proveniente de ataques a empresas y organizaciones. La utilización de esta plataforma para lanzar amenazas tan directas refuerza la imagen de Hunter International como una organización sumamente peligrosa y calculadora, que no solo busca la extorsión económica, sino también causar el mayor daño posible, tanto a nivel financiero como reputacional. A lo largo de los años, grupos como Hunter International han demostrado una capacidad formidable para operar de manera sofisticada y coordinada. Estos grupos no son simplemente hackers amateurs o delincuentes que actúan por impulso. Por el contrario, son actores organizados con acceso a herramientas avanzadas, conocimientos técnicos profundos y una capacidad operativa que rivaliza con la de algunas de las organizaciones más grandes en el mundo empresarial. La planificación detrás de estos ataques no es aleatoria ni improvisada, está cuidadosamente diseñada para obtener los resultados deseados. En este caso, Hunter International no se limita solo a robar datos y almacenarlos,
sino que su estrategia principal se enfoca en la filtración masiva y pública de estos datos, a menudo con el propósito de destruir la organización atacada desde adentro. Esto va más allá del robo de información. Se trata de una estrategia deliberada para causar un daño estructural y sistemático que pueda destruir por completo la capacidad operativa y la reputación de la víctima. La elección de Hunter International de liberarse de la tradicional estrategia de ransomware o rescate, en la que los hackers cifran los archivos y exigen dinero a cambio de la llave de descifrado, subraya la naturaleza diferente y más destructiva de su modus operandi. En lugar de mantener los datos secuestrados y negociar un rescate, lo que buscan estos atacantes es mucho más devastador. Quieren asegurarse de que la organización afectada no solo pierda dinero, sino también la confianza pública, la lealtad de sus empleados y colaboradores, e incluso la viabilidad de su estructura interna. Al liberar los datos robados y hacerlos accesibles a cualquier persona con conocimientos mínimos de cómo navegar en la Dark Web, Hunter International no solo expone información sensible y confidencial, sino que desata un efecto dominó que puede llegar a afectar no solo a la organización atacada, sino a una red mucho más amplia de entidades y personas relacionadas con ella. Este tipo de ataques ha demostrado ser mucho más perjudicial que los ataques tradicionales, ya que no solo afecta a la entidad directamente atacada, sino que también pone en peligro la seguridad de los individuos y otras organizaciones que de alguna manera están asociadas a ella. Las filtraciones masivas de información pueden incluir desde datos bancarios sensibles, hasta información personal de miles de empleados y miembros de la organización, datos estratégicos sobre operaciones internas, comunicaciones confidenciales e incluso estrategias de crecimiento y desarrollo. Una vez que esta información está disponible en la Dark Web, su circulación es casi imposible de controlar. Los datos pueden ser descargados, copiados, compartidos y redistribuidos por un número ilimitado de personas, lo que amplifica los efectos del ataque a una escala global. Lo que distingue a Hunter International de otros grupos de ciberdelincuentes es precisamente su enfoque directo hacia la destrucción completa de la organización a la que atacan. Mientras que los grupos de ransomware tradicionales se enfocan principalmente en obtener dinero a través de la extorsión digital, Hunter International va mucho más allá. Estos atacantes no solo buscan la extorsión económica, sino que tienen como objetivo desmantelar la organización desde sus cimientos. Su táctica está diseñada no solo para robar información, sino para exponerla públicamente de tal manera que sea imposible que la organización recupere el control de su integridad y confidencialidad. Este enfoque no solo causa un daño inmediato a la reputación, sino que puede desencadenar una serie de problemas a largo plazo para la organización atacada, desde pérdidas de confianza y lealtad por parte de los clientes hasta posibles sanciones legales y regulatorias. Este tipo de tácticas representa un cambio significativo en la naturaleza del cibercrimen. Los ataques ya no se limitan a simples robos de información que puedan ser negociados o resueltos a través de pagos de rescate. Ahora, los ciberdelincuentes están adoptando un enfoque mucho más destructivo, en el que buscan no solo un beneficio financiero, sino también la destrucción completa de la capacidad operativa y la reputación de las organizaciones. Este cambio en la dinámica del cibercrimen pone a las organizaciones más grandes y poderosas en el mundo corporativo y político en una posición de vulnerabilidad, ya que los ataques no se limitan a ser incidentes aislados, sino que pueden convertirse en crisis masivas que afectan a una red mucho más amplia de personas y entidades. Además, el hecho de que los ataques de Hunter International se estén llevando a cabo a través de la Dark Web resalta una paradoja importante en la tecnología moderna. Si bien Internet ha revolucionado la comunicación, el comercio y la innovación, también ha proporcionado un refugio perfecto para los criminales cibernéticos. La Dark Web, en particular, es un espacio sin fronteras ni regulaciones, donde los ciberdelincuentes pueden operar con total impunidad. Los datos robados no solo son difíciles de rastrear, sino que las leyes y regulaciones internacionales no están lo suficientemente avanzadas como para hacer frente a la magnitud del cibercrimen que se lleva a cabo en estos espacios. En resumen, el ataque de Hunter International y el uso de la Dark Web como plataforma para la difusión de su amenaza resalta la nueva realidad a la que se enfrentan las organizaciones hoy en día. Un mundo en el que los ataques cibernéticos son mucho más destructivos y perjudiciales que antes. Los ataques de esta naturaleza no solo exponen información sensible, sino que destruyen la confianza, la reputación y la operatividad de las organizaciones de manera irreversible. La capacidad de los ciberdelincuentes para operar con total impunidad en la Dark Web y su enfoque en la destrucción total de las víctimas, más que en la simple obtención de dinero, hace que este tipo de amenazas sean mucho más graves y difíciles de controlar que nunca. Hunter International emergió en la escena del cibercrimen a finales del año 2023, cuando comenzó a llevar a cabo una serie de ataques dirigidos a organizaciones de gran tamaño a nivel global.
Desde su aparición, el grupo ha sido responsable de un promedio alarmante de 15 ciberataques mensuales a empresas, instituciones financieras y organismos gubernamentales, afectando a naciones de todos los continentes. La rapidez con la que se ha expandido su influencia en el ámbito del cibercrimen ha dejado atónitos a expertos en seguridad cibernética, pues a pesar de ser relativamente nuevos en la escena, han logrado establecer una red de operaciones compleja y peligrosa. Entre los países más afectados se encuentran Estados Unidos, Alemania, Japón y el Reino Unido, lo que pone de manifiesto la amplitud de su alcance. Estas naciones representan algunas de las economías más poderosas del mundo, lo que refleja no solo la capacidad operativa del grupo, sino también su ambición de penetrar los sistemas más sólidos y protegidos del planeta. A lo largo de estos ataques, Hunter International ha mostrado una eficacia aterradora al infiltrarse en sistemas altamente protegidos, utilizando métodos sofisticados para obtener datos confidenciales y causar estragos en las infraestructuras digitales de sus objetivos. Lo que más inquieta a los investigadores y expertos en seguridad cibernética es la naturaleza de sus ataques, que no solo afectan a empresas, sino también a gobiernos y organizaciones de alto nivel. Esta amplitud de objetivos resalta la habilidad del grupo para operar en múltiples niveles, desde el sector privado hasta el público, lo que incrementa enormemente su capacidad de daño y su potencial para desestabilizar sectores enteros de la sociedad. Las víctimas más recientes de estos ataques incluyen grandes corporaciones y bancos de renombre internacional, como la sede indonesia del Banco de China y la empresa energética Anderson Oil and Gas, cuyo impacto ha sido significativo no solo a nivel financiero, sino también en términos de la confianza que los clientes depositan en estas instituciones. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de las autoridades es un patrón que ha surgido con respecto a las víctimas de estos ataques. A pesar de su alcance global y de los miles de objetivos posibles, Hunter International nunca ha atacado a ninguna entidad rusa. Este hecho ha desencadenado una serie de teorías e investigaciones sobre el origen y las motivaciones del grupo. La falta de ataques a entidades rusas ha sido vista como una pista clave, lo que ha llevado a muchos expertos a sospechar que el grupo podría estar operando desde Rusia. Este detalle es significativo, ya que implicaría que el grupo cuenta con una especie de protección tácita por parte de las autoridades rusas, quienes podrían estar desinteresadas en frenar las actividades de los ciberdelincuentes, lo que les otorga un nivel de impunidad que pocos grupos de cibercriminales disfrutan. Este escenario sería aún más grave si se considera que Rusia es conocida por su postura permisiva frente a las actividades de hackers y grupos cibercriminales, que a menudo operan sin restricciones dentro de sus fronteras. A pesar de los esfuerzos de las agencias internacionales para rastrear a los responsables de estos ataques, Hunter International sigue siendo un grupo de difícil localización, ya que las evidencias que podrían vincularlos con Rusia siguen siendo limitadas y no concluyentes. La situación se complica aún más cuando se analizan las víctimas más recientes de este grupo. Empresas de renombre mundial y sectores estratégicos han sido atacados de manera sistemática. La sede indonesia del Banco de China y Anderson Oil and Gas son solo los últimos ejemplos de un largo historial de ataques exitosos. Estos objetivos no son seleccionados al azar. Hunter International elige cuidadosamente a sus víctimas, priorizando a aquellos que tienen un impacto significativo en la economía global. El Banco de China, con su enorme influencia en el sistema financiero asiático, y Anderson Oil and Gas, una importante empresa en el sector energético mundial, son representaciones claras de la ambición y la estrategia de este grupo. El hecho de que los atacantes no solo roben datos, sino que además destruyan la confianza pública en estas instituciones, tiene implicaciones mucho más profundas. El desmantelamiento de la reputación de estas entidades puede afectar no solo a sus clientes directos, sino también a los mercados en los que operan, lo que a su vez genera una sensación de inestabilidad en sectores clave de la economía global. En este contexto, el ataque a Comisiones Obreras, uno de los sindicatos más representativos de Europa, ha generado una alarma generalizada, especialmente porque, hasta la fecha, las víctimas de Hunter International han sido exclusivamente empresas multinacionales e instituciones financieras de países occidentales. Este patrón de ataque sugiere que el sindicato, al ser una de las organizaciones laborales más importantes de España y Europa, ha sido elegido como blanco debido a su relevancia política y social. Las sospechas de que el ataque no es un acto aleatorio, sino parte de una estrategia de desestabilización, han generado un clima de tensión dentro del sector sindical y en el ámbito político. El hecho de que el grupo haya decidido atacar una entidad que representa a millones de trabajadores en España es un indicio claro de que sus objetivos van más allá del robo de datos. La intención parece ser socavar la estructura sindical, desorganizar las instituciones que defienden los derechos de los trabajadores y generar caos en las relaciones laborales. En este sentido,
el ataque a Comisiones Obreras podría tener implicaciones políticas mucho más amplias, ya que el sindicato juega un papel fundamental en la lucha por los derechos de los trabajadores en una región ya marcada por tensiones sociales y políticas. Este no es el primer ataque que Comisiones Obreras ha sufrido en los últimos años, lo que añade una capa adicional de preocupación. En 2023, el sindicato ya fue víctima de un hackeo que comprometió su página web, permitiendo a los atacantes obtener acceso a una parte de los datos internos de la organización. Aunque en esa ocasión no se produjo una filtración masiva, el incidente dejó al descubierto vulnerabilidades en la seguridad digital del sindicato, lo que permitió que los ciberdelincuentes pudieran obtener información sensible. Esta violación de la seguridad puso en evidencia que las organizaciones sindicales, a pesar de su función de defensa social, no siempre cuentan con las medidas adecuadas para protegerse frente a los ciberataques. Sin embargo, lo que hace que el ataque de 2024 sea aún más grave es que, a diferencia de los incidentes anteriores, los ciberdelincuentes ahora parecen tener un objetivo claro: el robo masivo de datos confidenciales, incluidos datos bancarios y personales de los afiliados. Esta amenaza pone en peligro no solo la seguridad interna del sindicato, sino también la confianza que los trabajadores tienen en la organización. Si los atacantes logran cumplir su amenaza y filtrar los datos personales de los afiliados, las consecuencias serán devastadoras, tanto a nivel individual como colectivo. En 2024, Comisiones Obreras se vio nuevamente afectado por una filtración de datos, esta vez involucrando a más de 6,000 usuarios, cuyas credenciales fueron expuestas públicamente. La divulgación de esta información no solo comprometió la seguridad de los miembros, sino que también generó una crisis de confianza que afectó a toda la organización. Este ataque, aunque no tan masivo como los anteriores, marcó un punto de inflexión en la historia reciente del sindicato. En respuesta, Comisiones Obreras se vio obligada a revisar y reforzar sus políticas de seguridad cibernética, implementando nuevas medidas para proteger la información de sus afiliados. Sin embargo, la amenaza de una nueva filtración masiva sigue latente. El sindicato, preocupado por la seguridad interna y la protección de los datos personales y laborales de los trabajadores, ha comenzado a tomar medidas extremas, como la contratación de expertos en ciberseguridad y la adopción de tecnologías de protección más avanzadas. A pesar de estos esfuerzos, la amenaza sigue siendo inminente, y el sindicato se encuentra en máxima alerta ante la posibilidad de un ataque aún más devastador. La amenaza de un robo masivo de información no solo pone en riesgo la seguridad interna de Comisiones Obreras, sino que también podría tener consecuencias más amplias para el sector sindical en su conjunto. La filtración de datos sensibles podría desestabilizar no solo al sindicato, sino también a otras organizaciones laborales que, al igual que Comisiones Obreras, dependen de la confianza de sus afiliados para operar. La situación es aún más crítica si se considera que este ataque podría ser el inicio de una serie de ciberataques dirigidos a desestabilizar la estructura sindical en todo el mundo. Otras organizaciones sindicales ya han expresado su preocupación por la posibilidad de ser las próximas víctimas de estos ataques, lo que ha generado un sentimiento generalizado de vulnerabilidad dentro del sector. La propagación de estos ataques podría tener consecuencias económicas y sociales a gran escala, afectando no solo a los sindicatos, sino también a los trabajadores que dependen de su protección.